Débora Estrella habría confesado a sus más cercanos que temía por su vida. Y justo después, ocurrió lo impensable. ¿Quién estaba detrás de las amenazas que recibió? Débora Estrella, nacida en Monterrey, era mucho más que una actriz y presentadora, se había convertido en un ícono de estilo y éxito en México y fuera de sus fronteras. Su vida parecía sacada de una película, viajes en avionetas privadas, ropa de diseñador, fiestas en mansiones de lujo y un ejército de seguidores que la idolatraban en redes sociales. Su sonrisa radiante era la portada perfecta de una carrera que apenas despegaba, pero que ya la había posicionado como una de las personalidades más buscadas por los medios. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, algo comenzaba a resquebrajarse. Amigos cercanos revelaron que, semanas antes del fatídico accidente, la actitud de Débora cambió por completo. Ella, que solía ser extrovertida, bromista y siempre dispuesta a las cámaras, comenzó a mostrarse distante, reservada y en ocasiones nerviosa. Los que la rodeaban notaron que revisaba su celular constantemente, como si estuviera esperando algo que nunca terminaba de llegar, o quizás temía recibir un mensaje que no quería leer. Lo cierto es que esos mensajes sí existían. Y no eran simples notificaciones de admiradores, sino amenazas directas. Según confidencias posteriores, Débora comenzó a recibir textos inquietantes desde un número desconocido. Frases cortas, frías, que parecían escritas para helarle la sangre: sabemos dónde estás, no podrás escapar, lo que hiciste tendrá consecuencias. Al inicio, ella intentó ignorarlo. Pensó que se trataba de alguna broma pesada o de un fanático obsesionado. No sería la primera vez que alguien cruzaba los límites de la admiración y caía en la obsesión. Pero esta vez había algo diferente, el tono de los mensajes era más oscuro, más calculado, y sobre todo, más insistente. Cada día llegaban nuevas amenazas, cada una más perturbadora que la anterior. Su círculo íntimo asegura que Débora empezó a cambiar radicalmente sus rutinas. Cancelaba salidas, modificaba sus horarios, pedía que la recogieran en diferentes lugares para no ser predecible y en más de una ocasión cambió de chofer a último minuto. Había noches en las que no dormía y a veces, al mirar por la ventana, confesaba sentir que alguien la observaba. En una ocasión, durante una reunión con amigos, alguien le preguntó por qué estaba tan callada. Ella, con una expresión seria y los ojos vidriosos, soltó una frase que estremecería a todos: siento que me quieren hacer daño. Aquello fue tomado como un comentario aislado, pero con el paso del tiempo, esa confesión se volvió una advertencia profética. Las amenazas no solo llegaban a su teléfono. También comenzaron a aparecer en sus redes sociales, escondidas entre los miles de mensajes de admiradores. Cuentas falsas le dejaban comentarios inquietantes: no te queda mucho, pronto pagarás. Nadie podía comprobar de dónde venían, pero estaban allí, como un recordatorio constante de que algo se movía en las sombras. A pesar de todo, Débora intentaba seguir adelante. La presión de los contratos, los compromisos con marcas y los proyectos televisivos no le permitían desaparecer del ojo público. Pero quienes la conocían de verdad sabían que ya no era la misma. Esa sonrisa radiante que mostraba frente a cámaras estaba rota por dentro, y cada foto publicada era un intento desesperado por mantener la apariencia de normalidad. Lo que pocos sabían era que, en privado, Débora había comenzado a anotar todo: fechas, horas y contenido de cada mensaje amenazante. Como si quisiera dejar un registro, una evidencia que demostrara que si algo le ocurría, no sería un simple accidente. Ese era apenas el inicio de una cadena de sucesos que terminarían en tragedia. Lo que parecía una vida de ensueño pronto se convertiría en una pesadilla que ni ella misma alcanzó a imaginar. Y lo más perturbador de todo es que, en más de una ocasión, Débora advirtió lo que sentía: si me pasa algo, no digan que fue casualidad. Con el paso de los días, las señales de alarma alrededor de Débora Estrella se hicieron imposibles de ignorar. Lo que al inicio parecían simples mensajes molestos pronto se transformó en un hostigamiento calculado y aterrador. Los textos que llegaban a su celular no solo aumentaban en frecuencia, sino que cada vez eran más agresivos y personales, como si alguien supiera demasiado sobre sus movimientos. Al principio, los mensajes decían cosas vagas: sabemos dónde estás, no podrás huir. Pero luego comenzaron a llegar advertencias específicas, mencionando lugares a los que había ido recientemente o detalles de su agenda que solo gente cercana conocía. Ese fue el punto en que Débora comprendió que no se trataba de simples bromas de mal gusto, sino de una amenaza real. Cierta noche, según una fuente cercana, recibió un sobre en la puerta de su casa. Dentro había una nota escrita a mano que decía: lo que hiciste tendrá consecuencias. No estaba firmada, no había pistas claras,
pero lo inquietante era que la nota había sido dejada en un lugar privado, donde no cualquiera podía acceder. Eso la paralizó. Desde entonces, la sensación de estar vigilada se convirtió en una constante. Su círculo íntimo reveló que Débora tomó medidas discretas, contrató seguridad privada, cambió cerraduras en su casa e incluso empezó a moverse con choferes diferentes para no repetir rutinas. Sin embargo, nada parecía calmar su creciente paranoia. En más de una ocasión, al salir de grabaciones, observó vehículos sospechosos siguiéndola a distancia. Cuando sus amigos intentaban tranquilizarla, ella respondía con firmeza: no estoy imaginando cosas. Ellos están ahí. El hostigamiento también se trasladó a sus redes sociales. Entre los miles de mensajes de amor y admiración, surgían comentarios ocultos que parecían escritos por la misma mano que la acosaba: el tiempo se acaba, muy pronto todo terminará. Sus seguidores los veían como ataques de haters comunes, pero Débora sabía que eran parte de un patrón. Lo más escalofriante fue una confesión que hizo a una amiga de confianza en una cena privada: si me pasa algo, no digan que fue un accidente. Esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon, porque era dicha con una seguridad perturbadora, como si ya supiera cuál sería su destino. Pero, ¿qué era lo que había hecho para merecer ese acoso? Nadie lo sabe con certeza. Algunos aseguran que conocía información comprometedora sobre personajes poderosos, otros, que su vida amorosa la había involucrado en un triángulo con alguien influyente que no quería ser expuesto. Las teorías eran muchas, pero las pruebas eran escasas. Lo que sí estaba claro era que la actriz vivía en un estado de miedo constante. Una conocida reveló que en los últimos días antes del accidente, Débora lloraba en silencio por las noches y apenas podía dormir. Su teléfono estaba lleno de capturas de pantalla con los mensajes amenazantes, como si quisiera dejar evidencia para el futuro. Aún así, el mundo nunca lo supo. Frente a las cámaras, mantenía la misma sonrisa de siempre, como si nada estuviera mal. Pero esa sonrisa era cada vez más forzada, cada vez más frágil. Los ojos que antes brillaban de entusiasmo ahora reflejaban un temor profundo, imposible de disimular. El ambiente alrededor de Débora se volvió tan tenso que incluso su equipo de trabajo lo notó. Hubo grabaciones en las que se equivocaba constantemente, distracciones que no eran propias de su profesionalismo. No es ella, decían sus compañeros, algo le está pasando. Y tenían razón. Débora estaba atrapada en una telaraña de amenazas que la perseguían a cada paso, y lo más inquietante es que parecía consciente de que su tiempo se estaba agotando. Lo que vendría después confirmaría que esas amenazas no eran palabras vacías, sino la antesala de un final trágico que todavía hoy levanta más preguntas que respuestas. El amanecer de aquel día parecía uno más en la agitada vida de Débora Estrella, pero quienes la vieron en esas últimas horas aseguran que algo en su mirada estaba distinto. No era la misma joven radiante que irradiaba confianza, había en sus ojos un brillo opaco, una tensión que no podía ocultar. Era como si supiera que algo estaba por suceder. Según testigos, la actriz llegó temprano al aeropuerto privado donde la avioneta la esperaba. Vestía de manera impecable, como siempre, pero se mostraba seria, distraída, revisando constantemente su teléfono. Algunos aseguran que minutos antes de abordar recibió un último mensaje que la dejó helada. Nadie sabe con certeza qué decía, pero se rumora que el texto final fue tan directo como perturbador: no podrás escapar. El piloto, acostumbrado a tratar con figuras públicas nerviosas por los viajes, intentó tranquilizarla. Sin embargo, Débora parecía ausente, sumida en pensamientos que nadie más podía escuchar. Según una fuente cercana, hasta llegó a dudar de subir al avión ese día. No quiero volar, habría dicho en voz baja, aunque la presión de los compromisos profesionales terminó obligándola a continuar. Momentos antes de despegar, hizo varias llamadas rápidas. Se especula que fueron intentos desesperados de comunicarse con alguien de confianza. Lo extraño es que esas llamadas jamás quedaron registradas en el parte oficial de las investigaciones. ¿Se borraron intencionalmente? ¿O nunca fueron tomadas en cuenta? Lo que sí está claro es que Débora no quería estar allí. Uno de los empleados del aeropuerto aseguró que la joven caminaba con pasos pesados, cabizbaja, como si cargara con un presentimiento oscuro. Esa percepción se reforzó cuando, al abordar la avioneta, se detuvo un segundo y miró al cielo, como si dudara del viaje que estaba a punto de emprender. Minutos después, la aeronave despegó. El trayecto debía ser corto, rutinario, pero en cuestión de instantes todo se transformó en tragedia. Según la versión oficial, un fallo mecánico provocó la caída del avión.
Sin embargo, los detalles no cuadraban del todo, el clima era estable, el piloto tenía experiencia y la avioneta había pasado revisiones técnicas recientes. ¿Cómo podía fallar de manera tan repentina? Algunos expertos en aviación consultados por medios locales señalaron que había inconsistencias en los reportes. La velocidad de descenso, las maniobras previas y el patrón de la caída no coincidían con un error común. Por eso, no tardaron en surgir las teorías de que el accidente no fue tal, sino el resultado de un sabotaje cuidadosamente planificado. Mientras tanto, la noticia del siniestro comenzó a difundirse como pólvora. La caída de la avioneta que transportaba a Débora Estrella sacudió no solo al mundo del espectáculo, sino a todo el país. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, tristeza y también de sospechas. Muchos recordaron las últimas publicaciones de la actriz, donde parecía enviar señales de angustia que pocos habían sabido interpretar. Lo más inquietante fueron los testimonios de personas cercanas que confirmaron que, en los días previos, ella repetía una frase escalofriante: si me pasa algo, no digan que fue un accidente. Aquellas palabras se convirtieron en un eco imposible de ignorar. La versión oficial hablaba de un error técnico, pero la narrativa paralela, alimentada por las amenazas previas, los mensajes misteriosos y las llamadas borradas, comenzaba a tomar fuerza. ¿Podría alguien haber manipulado la avioneta? ¿Acaso su destino estaba sellado antes de despegar? Lo cierto es que, en ese preciso día, las piezas encajaron en un rompecabezas macabro. Débora parecía haber presentido su final, y cada detalle, su mirada perdida, sus dudas antes de abordar ese último mensaje recibido, confirmaba que no se trataba de un accidente cualquiera. Lo que para muchos fue una tragedia inesperada, para quienes conocían su historia íntima fue la confirmación de un temor latente: Débora Estrella había sido silenciada. Tras el impacto de la avioneta, la noticia se propagó como fuego. En cuestión de minutos, la muerte de Débora Estrella se convirtió en tendencia en todos los medios de comunicación. Las portadas anunciaban fatal accidente aéreo y la versión oficial hablaba de una falla mecánica. Pero, entre sus seguidores y personas cercanas, el término accidente jamás terminó de convencer. En los días siguientes, mientras los medios repetían la versión oficial, comenzaron a surgir testimonios inquietantes. Amigos de Débora recordaron que ella llevaba semanas recibiendo amenazas y que incluso había confesado su temor a ser atacada. Si me pasa algo, no digan que fue un accidente, había dicho. Esa frase resonaba con más fuerza que nunca, como si hubiera predicho su final. La investigación oficial fue rápida, demasiado rápida para algunos. En cuestión de días se cerró el caso, señalando un fallo técnico como la causa del siniestro. Sin embargo, varios expertos en aviación consultados por la prensa independiente señalaron inconsistencias: la avioneta había pasado sus revisiones, el piloto tenía experiencia y las condiciones climáticas eran estables. ¿Cómo podía fallar algo así de repente? ¿O es que alguien había manipulado la aeronave? Lo más desconcertante fue la desaparición de ciertos registros. Según trascendió, las últimas llamadas realizadas por Débora antes de subir a la avioneta no aparecían en los reportes. Tampoco se supo nada sobre el mensaje que recibió minutos antes del despegue, aquel que presuntamente decía: no podrás escapar. Era como si alguien se hubiera encargado de borrar huellas incómodas. En redes sociales, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que la actriz había sido silenciada por conocer secretos de figuras poderosas. Otros decían que su vida amorosa la había llevado a involucrarse con alguien influyente que no quería ser expuesto. También estaban quienes hablaban de negocios turbios, amistades peligrosas y pactos ocultos que la pusieron en la mira. Su círculo más íntimo, devastado, no podía evitar recordar los días previos al accidente. Débora había cambiado su rutina, contrató seguridad privada, y aún así se sentía perseguida. Había escrito en un cuaderno cada mensaje amenazante recibido, como si quisiera dejar un testimonio en caso de que no pudiera contarlo en persona. Ese cuaderno nunca apareció. El silencio de las autoridades tampoco ayudó a calmar las dudas. No hubo conferencias extensas, no se mostró un reporte detallado y, cuando la prensa intentaba profundizar, se encontraban con evasivas. Para muchos, esa actitud no hacía más que alimentar la sospecha de un encubrimiento. El público, dividido entre la tristeza y la indignación, convirtió a Débora en un símbolo. Su nombre se volvió tendencia no solo por la tragedia, sino también por la incógnita: ¿murió en un accidente fortuito o fue víctima de un plan meticuloso? Hasta hoy, esa pregunta sigue flotando en el aire. Cada aniversario de su muerte, miles de mensajes en redes recuerdan sus últimas palabras.
Fans, periodistas y allegados repiten la misma teoría, algo más oscuro estuvo detrás. Quizá la verdad esté enterrada junto con ella, o tal vez algún día alguien se atreva a hablar. Lo que es innegable es que el silencio que rodea su caso grita más fuerte que cualquier declaración oficial. La imagen de Débora Estrella, sonriente, rodeada de lujos y fama, contrasta con la sombra de su trágico final. Una estrella que brilló con fuerza, pero que fue apagada en circunstancias que aún hoy parecen un rompecabezas sin resolver. Y la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta: ¿fue el destino cruel el que la arrebató de este mundo, o alguien se encargó de callar a la mujer que sabía demasiado? ¿Creen ustedes que las amenazas que recibió estuvieron directamente relacionadas con el accidente que le arrebató la vida? ¿O fue simplemente una trágica coincidencia? Queremos leerlos, así que déjenos sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas investigaciones, y por supuesto compartir este video con sus amigos para que juntos descubramos toda la verdad detrás de este misterio.